Buenas noches a todos, bienvenidos. Un placer estar con ustedes en esta noche. Mi nombre es Vanessa Valencia, soy trabajadora social, presidente de ASOES Panamá. Es un honor darle la bienvenida a este evento tan especial organizado por Yo Te Incluyo, en conmemoración al Día Internacional contra el Bullying o Acoso Escolar. Gracias por sacar de su tiempo para nutrirse de información valiosa que nos va a permitir como padres, como líderes, como profesionales intervenir de manera oportuna ante esta situación. Hoy nos reunimos con un propósito claro: generar conciencia, fortalecer la inclusión y reafirmar nuestro compromiso con una sociedad libre de acoso. La educación y el diálogo son herramientas fundamentales en este camino y por ello contamos con distinguidos ponentes que compartirán sus conocimientos y experiencias con nosotros. Muchas gracias de antemano. Expresamos un profundo agradecimiento también a las fundaciones y entidades que hacen posible este espacio. Fundaciones aliadas que han respaldado, como Familias SD, Hablemos, Universidad del Caribe, Colegio San Mary y Faudi Panamá Oeste, ASOES Panamá, Yo Te Incluyo, junto con nuestros aliados que garantizan la accesibilidad para las personas sordas. El SPQ, Link, empresa dedicada a la traducción en lengua de señas. Gracias. Su apoyo es fundamental para construir un entorno inclusivo donde todos podamos participar plenamente. Asimismo, queremos reconocer a nuestros expositores, quienes con su trayectoria y conocimiento aportan valiosas perspectivas sobre los procesos penales, las causas y consecuencias del bullying y la responsabilidad de los centros educativos. Muy buenas noches, magistra Maruquel Castroverde. Es nuestra primera ponente. Vamos a presentarla y luego le damos la palabra a nuestra anfitriona. La magistra Maruquel Castroverde es abogada penalista, especialista en procesos penales, jurisdicción de menores, con una amplia experiencia académica y profesional en el Ministerio Público. Nuevamente, gracias y bienvenida. Con nosotros, Meiki Quintero. Buenas noches a todos. Para mí es un placer poder iniciar con este conversatorio, pero para brindar un antecedente y comprender las conductas, Vanessa, me gustaría también invitar al licenciado Carlos Iván Sánchez, quien va a brindar todo lo que es el concepto antecedentes de hechos que se pueden suscitar en la conducta humana, conocido como acoso escolar, para ver si nos Claro, permites la hoja de vida. claro que sí, Y posterior a eso sería la doctora Marquez. listo. El magistro Carlos Iván Sánchez Madrid, bienvenido, licenciado en psicología, con maestrías en psicología clínica y psicología forense en la Universidad de Panamá, además de una licenciatura en Derecho y Ciencia Política. Gracias por honrarnos con su participación también en esta noche. Le damos la palabra. Muchas gracias, Vanessa. Buenas noches a todos. Gracias, Carlos. A ti, Maggie, por invitarnos, a la doctora Miguel, por compartir el mensaje, y a uno de las personas que nos acompañan. Muchas gracias. Sí, yo creo que un buen momento hoy eh, tener esta conversación para bullying, que es un tema pues novedoso, que es un tema que es tan abordarlo, puesto que las causas, las cosas son importantes. En principio, tenemos que hablar del bullying o del acoso escolar en buen español. Se refiere entonces a una conducta de agresión física o psicológica que se materializa verbalmente o eh, mediante amenaza, que va a realizar generalmente un estudiante en contra de otro de manera negativa, que es además continua e intencionada. Entonces, esta conducta negativa no necesariamente pues, debería llevar acoso escolar, no necesariamente se hace solo en el entorno escolar, se puede hacer
en diferentes espacios, instituciones, actividades extracurriculares. Se puede hacer incluso de manera ahora a través el ciberacoso. También que solamente es nada más que a través de la utilización de medios de tecnología digitales, como son pues las redes sociales, que son muy utilizadas hoy en día, a través de mensajería, de plataformas de juego, en fin, de diferentes formas. La diferencia que el acoso escolar frente a frente no necesariamente deja un rastro. Sin embargo, el ciberacoso sí deja un rastro permanente, porque se queda en las redes sociales. O sea, lo que subimos a las redes sociales se queda. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Por tanto, entonces vamos a tener dos personas que son los que integran generalmente este tipo de conducta, pues que obviamente es el acosador, que se refiere a ese individuo, a esa persona que molesta, que persigue, que hostiga, que atormenta de forma persistente. Porque también tenemos que diferenciarlos de, de- de algunas conductas que se hacen en diferentes grupos, digamos un equipo de béisbol o de fútbol, donde hay ciertas bromas, siempre que no dañen, que se pase eh, un momento ameno entre ellos y que no afecte la estima de los compañeros, pues no necesariamente pues llega a ese punto de ser eh, acoso. Mientras que cuando la intención es dañar, es hostigar, es incluso causarle temor a ese niño o a adolescente, que generalmente es donde pues, se da niños o adolescentes. Vale decir que esto no es un problema solamente que tiene distinción de sexo, edad, ocurre en todos los estratos sociales, lastimosamente, en todos los estratos, en tanto los bajos, medios y altos. De suerte que eh, es importante que podamos ver, no sé, Mikey, si querías preguntarme algo puntual. Ok, ¿quiénes son los sujetos que abordan estas conductas? Bueno, ya decía que son dos, obviamente, ¿no? Que es el acosador, que es esa persona que molesta, que persigue, que es el hostigador y que atormenta persistentemente, y por el otro lado el acosado, que es el que recibe los insultos, esas amenazas, y que generalmente eh, está lleno de temor. Entonces, esto es importante considerarlo porque en un escenario por ejemplo, de una escuela, vamos a encontrar que ese niño hostigado, ese niño acosado, generalmente queda invisible, porque ese niño no molesta, porque ese niño está calladito en el salón o en el recreo, por ahí en el patio. No molesta, no dice nada, no habla. Entonces, se hace prácticamente que invisible y pasa a veces, en muchas ocasiones, desapercibido. El problema es que este niño eventualmente no quiere ir a la escuela, quiere quedarse, busca excusa, le pide a los papás que le cambien de escuela, ¿no? A veces no se atreve a hablarlo. Y fíjense que es importante porque aspiramos todo a y qué es lo que queremos, lo que decimos que nosotros pongamos le decimos a nuestros niños, por favor, si alguien te dice algo, díselo a la maestra. Pero si en casa no hay una comunicación clara, diáfana, una comunicación directa de los padres, puede pasar desapercibido y el niño va a empezar a manifestar algunas conductas que tienen que leer. Esto en el acosado. El acosador, pues, en casa no se va a ver, pues, las quejas van a venir de la escuela. Entonces, ¿qué tanto los padres se vinculen a la escuela? Porque el niño tiene
o el adolescente incluso tiene la idea de que lo que pasa en la escuela, en la casa no se enteran, y viceversa, ¿no? En la casa no se enteran de lo que pasa en la escuela. Entonces, siempre es recomendable que los padres, y fíjense que por aquí aprovecho para hablar inmediatamente de cómo evitar, cómo buscar una forma de, de que podamos trabajar el caso del acoso, porque es tener la posibilidad siempre de decirle al niño, pues si alguien te hace algo, pues dime, cuéntame, cómo preguntarle siempre cómo te fue hoy, que es una pregunta muy sencilla, pero a veces nos cuesta un montón tener pendiente eso por, bueno, por las cosas que a veces en nuestras casas pasan, que llega cansada la mamá de trabajar y el papá igual, y bueno, es hacer la cena, a veces ver las tareas de ese mismo niño, eh, pero importante en la medida que papá y mamá estén pendientes del detalle de la conducta de ese niño acosado, va a haber los cambios. Si está pendiente, va a haber inmediatamente los cambios que se van a ver eh, en la forma como él habla de la historia, porque los niños son muy fáciles de hablar. eh, si se les deja el espacio, ellos te van a contar todas las aventuras que pasaron en el día, ¿no? Entonces, si estamos prestos a escucharlo, vamos a ver esas diferencias. Lo que le pasó, si un niño le hizo algo, si le está pegando, si le está acosando de alguna manera. Entonces, eso es importante. Yo creo que también nos lleva esto a hablar de cuáles son esas causas. ¿Por qué lleva a un niño a ser entonces el acosador? Correcto. Hay un aspecto muy importante que es que pues, el acoso tiene pues diversos orígenes, múltiples causas, es multifactorial. Sin embargo, lo principal se relaciona, a raíz de muchos estudios que se han realizado, es que el aprendizaje que el niño tiene eh, de que va a ser entonces ese acosador, adquiere ese título, se identifica de esa manera, de suerte que empieza a acosar a, a los más débiles generalmente. Fíjense que ahora eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque el que acosa va a buscar uno más débil, ¿no? Y a ver cómo ese se defiende. Si no se defiende, entonces es un buen momento para, digo yo, de una manera coloquial, treparse en la espalda para sentirse mejor. Es decir, y eso, fíjense que lo estamos hablando hoy porque hablamos de acoso, pero es un fenómeno que se da en adultos también. ¿Sí? A veces en el trabajo, que no se le llama perdón, no se le llama acoso laboral. Tiene otro nombre, no recuerdo ahorita cómo se le llama, pero se le ha dado nombre también. Pero si vemos esta conducta en los adultos, que los niños están copiando. Entonces, vamos a encontrar generalmente un entorno familiar caótico, donde hay generalmente muchos problemas. Y este niño está viendo agresividad desde diferentes ángulos. Puede ser que esté encerrado en su cuarto y no salga, pero allá queriendo. ¿Qué está en las redes sociales? ¿Qué es lo que tiene? Papá, mamá, estamos pendientes de eso. Entonces, eso es un aspecto importante, porque además, si a él se le castiga o se le disciplina a través de la violencia, de gritos, es un niño que va a aprender a hacer eso y lo va a replicar. Pero bueno, eso puede pasar tanto en la casa del acosado como del acosador. Es entonces algunas de las características propias del niño y de una serie de variables ahí que no vamos a mencionar ahora porque ¿Qué? cómo va a afrontar, la capacidad que tiene de afrontamiento de esas situaciones.
Entonces, de cómo él se acepta. Entonces, hablamos también de autoestima. En ambos casos hay una autoestima disminuida. Fíjense que tendríamos a pensar que el niño eh, que es acosador o el adolescente tiene una estima alta. No, por el contrario, tiene una estima muy debilitada. Entonces, esto va llevando a que, verlándolo brevemente, es un niño con baja tolerancia a la frustración, con un control de los impulsos pobre, con falta de empatía y ausencia de habilidades sociales. Es decir, cómo yo me vinculo con los demás. No he aprendido a hacerlo. Y eso se aprende y es interesante porque, bueno, es cómo lo trabajamos. Entonces, después hablamos un poquito de eso. Y de suerte que este niño va a tener a- actos disruptivos constantes y desafiantes. Ya entonces empieza a marcar o a tener no solamente ser acosador, sino que empieza a desarrollar conductas. Y ahora hago una breve pausa, un breve paréntesis para decir algo que el tan conocido Sigmund Freud dijo hace más de 100 años: los 7 primeros años son importantes, y de verdad que no se equivoca. De hecho, hoy se sabe que el desarrollo cerebral hasta los 7 años es muy importante y muy vulnerable a tener cambios. De suerte que en cualquiera de las dos dimensiones del niño, ya sea el acosado o el acosador, eh, le deja huellas, le deja a nivel mental, le deja huellas muy importantes que hay que trabajarlas. Entonces, pues, no sé si te voy alargando, Meki, cuéntame. Ok, desde lo que es la parte terapéutica, porque me interesa mucho también observar a los dos sujetos vinculantes o a los múltiples sujetos vinculantes en las conductas descritas. Me interesa saber qué parte terapéutica y qué recomendaciones nos brinda, pues esto sería un gran paso para comprender que la atención temprana y la detección de estos casos en los centros escolares puede hacer cambios fundamentales en nuestra sociedad y evitar otro tipo de conductas más adelante en el individuo. Sí, correctamente. Bueno, como había citado al señor Freud y a lo que hoy día sabemos en neuropsicología, es que ese cerebro que está en formación necesita una atención, eh, digamos, especializada para que pueda no dejar huellas, o lo que comúnmente llamamos trauma, ¿no? Los traumas de uno o de otro lado, cualquiera de los dos, ya sea la víctima o el victimario para este caso. No, entonces, vale decir que van a ir apareciendo y saber leer, por ejemplo, problemas de salud física que van a aparecer, sobre todo en el abusado, en el acosado, que puede haber trastornos del sueño, de alimentación, fatiga, dolores de cabeza, el clásico problemas digestivos, ¿no? Vómitos, diarrea y demás. Eso hay que tenerlo presente porque generalmente desvinculamos esos problemas físicos con problemas ambientales, psicológicos, ¿no? Entonces, este niño va siendo proclive a padecer otros trastornos, típicamente como la ansiedad o la, au- eh, el- la depresión. Esos son dos grandes trastornos que nos acompañan, y vaya que la población mundial tiene altos niveles de estas enfermedades, o sea, el porcentaje es altísimo. Entonces, hacia allá vamos. Pero, ¿qué podemos hacer para trabajar, sobre todo con ese niño que ha sido acosado? Hay diferentes herramientas. Entonces, en psicología tenemos una serie de, digamos, de enfoques terapéuticos que eh, van a depender del especialista, qué es lo que mejor maneja,
cómo lo conceptualiza pero el más común, porque es el que conocemos, que es la terapia cognitivo-conductual, que trabaja eh, en la, con la conducta visible. Pero hay otros modelos, como el modelo psicodinámico, uno que a mí me gusta mucho particularmente, que es la terapia humanista, que creo que en ambos casos tiene un impacto positivo, porque es desde ese querer como humano a ambos, ¿no? De darle valor, de hacer que aumente su estima, que se sienta querido, que se sienta importante. Y es un modelo que estamos impulsando mucho en la formación de psicólogos y especialmente psicólogos clínicos en Nudelas, ¿vale? El darle la publicidad gratuita. Y estamos formando ahí psicólogos con un enfoque de terapia integrativa, que integran otros modelos. Y hay uno que me gusta mucho, la programación neurolingüística, que va a servir mucho. Entonces, un poquito, así una probadita muy breve para decirles no solamente la terapia cognitivo-conductual, hay otros modelos bien interesantes que puede ser. Pero quiero finalizar diciendo que necesitamos trabajar en el acosador, manejo de la frustración, habilidades sociales y aumento o mejora del autoconcepto, de la autoestima. En el niño acosado hay que trabajar la validación, las formas de afrontamiento de los problemas, porque la vida sigue, o sea, la vida no para ahí y cambiarlo de escuela no es la solución. Hay algunos indicadores que están diciendo que el niño no es el más fuerte desde el punto de vista yoico o como persona, como individuo, se siente atemorizado. Entonces, ¿cómo afrontar eso? ¿Sí? Entonces, creo que eso sería, hacia grandes rasgos, lo que pudiéramos decir de este aspecto. Muchas gracias, Carlos. La verdad, quedo con muchas otras dudas. E interesante la parte de las diferentes tipos de enfoque psicológico para poder trabajar en el individuo. Me encantó. Ahora vamos a continuar con Maruquel Castro Verde, iniciando con una pregunta puntual, que son las dudas precisamente que surgen a través de los padres. Y la siguiente pregunta va dirigida si existen normas que regulen las conductas señaladas como acoso escolar en la República de Panamá. Sí, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Meiki. Es importante en este tema ubicarnos en el contexto de las previsiones de la Ley 289 de 2022, que precisamente aborda el tema del acoso escolar, el acoso laboral que viene a estar descrito en sus distintas manifestaciones por el decreto 82 de junio de 2024 que reglamenta esta ley. Y me voy a permitir hacer estas precisiones para que quienes nos escuchan puedan realmente identificar las conductas, ¿sí? Porque hablamos de acoso en general, pero en realidad hay una serie de conductas, acciones, comportamientos que dan lugar a esta forma de violencia que sin lugar a duda debemos ubicarnos en el contenido y sus consecuencias como violencia. Desde el artículo 1 del decreto al que hago referencia, se indica que estas conductas vienen a ser, por ejemplo, la difamación, la discriminación, el hostigamiento, la intimidación y violencia en cualquiera de sus formas. Y muy importante indicar, porque generalmente pensamos que es solo entre estudiantes. Sin embargo, la normativa del decreto 82 hace precisiones en quiénes pueden ser víctimas y victimarios. Y tenemos que esto no solo ocurriría entre los estudiantes o un adulto dentro de este ambiente o entorno escolar, sino también entre este estudiante y un padre de familia, un docente, personal administrativo o cualquiera otro
vinculado al plantel o al colegio, a la escuela, hacia este estudiante o estudiantes de forma reiterada, sistemática, es decir, va a haber una repetición de estas conductas durante un tiempo determinado dentro del aula de clases o fuera de ella en actividades extracurriculares, como lo indicó ya el licenciado Madrid. Y muy importante subrayar más en estos tiempos que ya se habla de la era digital y de derechos dentro del entorno digital, lo que ocurre a través de las redes sociales o cualquier sistema informático electrónico. Entonces, específicamente, estas conductas vienen a ser ya detalladas, descritas en el artículo 3 de este decreto y se habla de el acoso escolar o bullying que se estaría desarrollando de la siguiente forma. En el numeral 1 se habla de el que es físico, de manera física, cuando esta acción se traduzca en lesiones a la integridad física del estudiante o está destinada a causársela al estudiante o a varios estudiantes a través del lenguaje verbal y no verbal, escrito, cuando la acción se manifiesta a través del lenguaje, pues pensaríamos en ofensas, en burlas, en insultos, en la calumnia, es decir, atribuirle responsabilidad por actos o conductas que no se han cometido, esparcimiento o divulgación de rumores, o comentarios maledicencias, malintencionados, con ánimo de dañar o perjudicar, también comentarios discriminatorios o despectivos, y todo esto constituiría abuso verbal. También constituye acoso, según lo describe el decreto, aquel que lleva un componente de afrenta, ofensa o agravio, agresión psicológica, que comprende todas las acciones que lesionan esa integridad psíquica, emocional, que se va a traducir en limitaciones a la funcionalidad, rendimiento, al desempeño de este estudiante, y eso es uno de los indicadores a observar dentro del aula o del ambiente escolar. Y va a haber de nuevo pues humillación, gestos, muecas, señas obscenas, miradas agresivas o lascivas que se insinúan tanto como si fuera una invasión física sobre la víctima. Patrimonial también ocurre este acoso del que trata pues y desarrolla el artículo 3 del decreto 82. Cuando es patrimonial tiende a dañar, destruir las pertenencias de este estudiante o estudiantes. De carácter social, cuando es víctima de discriminación, es decir, hay aislamiento, es marginado, se ve que hay grupos de un lado y este estudiante o estudiantes están apartados, no son incluidos, no son considerados dentro de las actividades, las tareas, los grupos, entre los espacios de entretenimiento que hay dentro del horario escolar. También hace referencia este artículo 3 al acoso cibernético, muy, muy vigente en estos tiempos, como digo, de la era digital. Nosotros no sabemos realmente los mensajes que están recibiendo nuestros hijos, nuestras hijas, o que ellos pudieran también estar enviando o participando en los grupos de chats, y que son realmente tan duros, tan ofensivos, tan denigrantes, tan graves para su salud integral y su bienestar. Y, por supuesto, no deja detrás la previsión normativa de la que hablo, no dejan detrás la violencia sexual. Y viene a estar descrita como comentarios, insinuaciones, amenazas con este contenido o exhibición explícita de imágenes entre pares, y todo ello direccionado pues a causar o agravio, daño a la víctima por este victimario. Entonces, nosotros nos tenemos que ubicar primero en lo que indica la ley 289 y el decreto que reglamenta esta ley. Y sobre la ley, yo debo decir, y sería muy importante desde ya manifestar, que esta ley
ya reglamentada endosa, atribuye graves responsabilidades a todos los planteles, tanto privados como particulares, para que este plan, y muy importante, que la autoridad rectora, regente de todo cuanto debería acontecer para prevenir, evitar y erradicar el acoso escolar, esa autoridad es el Ministerio de Educación. Pero teniendo conocimiento de esta normativa, todos los planteles, las direcciones de los planteles, tanto en lo privado como en lo particular, tienen responsabilidades para y en términos de lo que la ley prevé. Entonces tendrían que desarrollar a nivel directivo y hacia todos los docentes, administrativos, los padres de familia que tienen que ser integrados a toda la reglamentación, las iniciativas direccionadas, insisto, a prevenir, evitar y erradicar estas conductas. Los padres muy atentos a que en los planteles donde tienen matriculados a sus hijos, esto sea una realidad del día a día. ¿Por qué? ¿Por qué, Meiki? Porque cuando ocurren estas conductas hay que saber con quién acudir. No limitarse a, bueno, voy a hablar con la maestra para ver si se resuelve. Por supuesto que ese es el primer paso. Cuando tenemos la dicha, la fortuna de conocer lo que está ocurriendo, pero luego la dirección. Y en la dirección debe haber esta organización ya documentada, reglamentada, algún tipo de directrices. Fíjate que la ley 289 y el decreto hablan de un plan de convivencia pacífica escolar. Este plan de convivencia pacífica no se podría esperar que llegue del Meduca y se haga realidad en los planteles. Hay que trabajar en los términos que el decreto desarrolla, que este plan debería contemplar. Y principalmente el que haya una comunidad de voluntades y esfuerzos para que estas conductas no ocurran y que de ocurrir, pues se sepa qué hacer. Estas conductas, evidentemente, habrán unas de menor entidad o gravedad y otras muy graves. Y esas muy graves podrían constituir infracciones a la ley penal. Y ahí tendríamos que hacer diferenciaciones en lo que se denomina grupos etarios, es decir, en qué condiciones este menor de edad, adolescente, en qué edad y condiciones tendría que ser presentado el caso ante la jurisdicción penal de adolescentes, si es que la conducta llegase a alcanzar la entidad, la gravedad que lo amerite. Precisamente, esa era mi siguiente pregunta. Estos tipos de comportamientos en la esfera penal y precisamente la jurisdicción tan especial que amerita a ver los sujetos en esa edad de desarrollo, tanto a nivel premedia, media e igual en la edad temprana escolar, muchos padres les surgen las siguientes preguntas. ¿Estas conductas pueden catalogarse dentro de algún tipo penal en la jurisdicción de Panamá o en las normativas de Panamá? Insisto, la gravedad de la conducta y la reiteración de la conducta, no obstante haya habido oportunas intervenciones multidisciplinarias dentro del plantel, pudieran urgir a los padres afectados por sus hijos con la conducta de la que hablo o comportamientos de lo que hablo, para recurrir a la jurisdicción penal de adolescentes. Pero hay que hacer una diferenciación y no solo sería de los padres, es que la anuencia de los padres tendría que haber, pero hay una responsabilidad del mismo plantel en hacer una comunicación a la autoridad competente cuando esto ya no se puede contener recurriendo a los mecanismos ya en vigencia o en vigor dentro del ámbito escolar. Yo quiero hacer el subrayado sobre la gravedad y grupos etarios, porque aquí entraría entonces a cobrar importancia fundamental el que tengamos presente que hay una ley que prevé la jurisdicción especial de adolescentes, el régimen especial de adolescentes, también conocido como RERPA,
de la Ley 40 de 1999 con sus reformas que las ha sufrido. Y hay que hacer una diferenciación entre grupos etarios, que son dos grandes grupos etarios, de 12 a 14 años y de los 15 o antes de cumplir los 18 años. En esos grupos etarios tenemos que hacer la diferenciación de qué tipo de intervención tendría la autoridad competente sobre ellos. Es fundamental tener presente que esta jurisdicción no tiene como propósito objetivo sí, principal el encerrar al adolescente, ¿sí? No podemos hacer una equiparación y decir, la jurisdicción penal de adolescentes es tanto como la jurisdicción ordinaria de adultos. No es lo mismo, no es lo mismo ni podría ser lo mismo el tratamiento punitivo o penal que tenga el Estado frente a este adolescente, no obstante haya incurrido en una infracción de la ley penal, porque siempre se le tendrá como una persona titular de derechos y obligaciones, pero una persona que está en desarrollo de su personalidad, está cursando por etapas de su desarrollo, del desarrollo de su personalidad hacia la madurez que se esperaría alcance cuando tenga 18 años y de allí en adelante. Hoy en día se habla hasta de que la adolescencia es tardía, llega hasta los 25 por influencia, perdón, de las nuevas tecnologías que han tendido a influir aislando a este menor de edad, restringiendo o afectando su sociabilidad, y todo es más ahora en términos de las redes, ¿no? Ahí es donde está la vida y la identidad desafortunadamente construyéndose de las generaciones o de estas nuevas generaciones que conviven con el surgimiento y el desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación, las denominadas TICs. Volviendo a los grupos etarios, ¿qué pasaría? Bueno, de 12 a 14, y dependiendo de la conducta, y si constituyese una infracción de la ley penal no contenida, no resuelta dentro del plantel o del colegio o el sistema educativo, o sea, manejada allí donde debería estar primero, entonces, ¿qué habría? Bueno, habría una intervención de autoridades de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, del CENIAF, con programas. Primero se desarrollaría un plan de cumplimiento, que le llaman plan de cumplimiento individual, donde hay medidas socioeducativas o reeducativas, cursos, responsabilidades o tareas en comunidad, todo buscando que eso, reeducar, reconducir la conducta que no ha sido observante, juiciosa, disciplinada dentro del ambiente escolar y que ha causado daño. Eso dentro de los 12 y los 14 y por supuesto, menos de los 12 lo mismo. Pero desde los 15 a los 18, antes de cumplir los 18, entonces ya sí habría la capacidad y del Estado, la potestad de intervenir dentro del marco de una investigación, es decir, formalizando una investigación con el consecuente acompañamiento para el adolescente de un defensor que debe tenerlo con todas las garantías legales y constitucionales, y la víctima a su vez también tener el acompañamiento legal y por supuesto siempre de sus padres también como víctima dentro de ese proceso. No es, como digo, no es lo que deberíamos entender o no es la lógica que debemos rescatar de este conversatorio o de nuestra intervención, el que se privilegie la intervención punitiva sobre conductas que se tiene absoluta fe, confianza de que pueden ser reconducidas dentro del ambiente escolar. Generalmente, y por la experiencia que tenemos, y no solo a nivel de la ley, como académica e investigadora, sino como madre, generalmente estas cosas suelen contenerse a tiempo y no llegar a desenlaces desafortunados que van a requerir entonces que se curse un proceso penal hasta el desenlace de una sanción. Profesora,
antecedentes en su vasta experiencia y su academia? Sí, me vienen a la mente, como adelantaba esta mañana cuando estábamos organizando nuestra intervención, y lo voy a compartir precisamente porque creo que sería rico el escuchar a una abogada penalista y fiscal de casi 30 años de carrera, el haber vivido en primera persona situaciones que afectaron a mis hijos. Yo tengo hijos mellizos, gracias a Dios ya alcanzan la edad de 24 años, son ambos, uno ya por trámite de idoneidad de su ingeniería y el otro terminando también su carrera de diseño, es una segunda carrera, pero aunque fui una madre siempre muy atenta a lo que ocurría con ellos, ambos sufrieron acoso escolar, ambos lo sufrieron. El primero de uno de ellos, a edad muy temprana, estaba en prekinder, en un colegio privado, y ya en un primer momento yo tuve conocimiento de que había un niño que lo estaba molestando. Fíjense que le uso el verbo molestar. eh, em, eh, Empujones, cuando se hacía la fila, siempre buscaba estar como cerca de él para empujarlo, o, por ejemplo, pateaba su bolsita, su maletita con sus útiles. Y todo esto lo supe después que hubo un incidente de mayor gravedad. ¿Cuál fue el incidente? Bueno, esta vez el niño tomó a mi hijo y lo golpeó, y, sujetando sus hombros y su cabeza contra el piso. Y mi hijo resultó lesionado, lo que me causó un shock, debo decirlo, muy pequeño. Estaban ambos en salones separados, eh, y yo no comprendía cómo esto podía haber ocurrido con la maestra en el salón, pero es algo muy, muy rápido. O sea, lo que ocurre es muy rápido. Manejar un grupo que tenía creo que como 20 o 25 niños en ese momento, pero se logró intervenir, pero ya mi hijo estaba golpeado, y por supuesto lo que uno siente es, bueno, ¿ahora qué hago? Porque lo que uno quiere es ver cómo la escuela maneja esto y que hay algún tipo de sanción. Pero imagínense, estamos hablando de niños de prekinder. Eh, la escuela, lo que inmediatamente la dirección lo que me comunicó es que ellos iban a ser responsables de las lesiones por el seguro médico, de las lesiones que mi hijo hubiera sufrido, o sea, la atención médica. Al niño pues se le iba a cambiar, creo que de salón o algo así, pero lo que realmente yo quería era tener un intercambio con los padres, porque yo quería entender qué estaba pasando. O sea, igual habían espacios que mi hijo iba a compartir con este chico en algún momento y qué cosa iba a ocurrir. Eh, Afortunadamente hubo una intervención, pero no formal. Fíjense que estoy hablando de mis hijos tienen 24, estaba hablando hace muchos años atrás, esta ley de la que hago referencia no existía, y tampoco había estos programas de escuela para padres. Entonces, lo que recibí fue la información de que la madre sí había conocido lo que ocurrió con el niño, y sorpresa, fíjense, del lado de acá una abogada, una fiscal, y del otro lado que había una psicóloga clínica que estaba en proceso de divorcio, y aunque no me lo dijo, pareciera ser que esta criatura estaba sufriendo victimización por presenciar, es una víctima más de violencia doméstica. O sea, él estaba repitiendo, con el niño a su alcance, con el niño quizás más vulnerable dentro del salón. No lo sé porque yo no conocía a todos los niños que había en el salón, pero hubo esta lamentable dinámica entre él como victimario y con esa violencia, y mi hijo. Esa fue la primera vez. Y la segunda experiencia desafortunada, ya uno de mis hijos en edad adolescente. Y en esta ocasión, y lo puedo compartir, lo comparto con toda la sinceridad de mi alma, porque creo que esto es realmente doloroso cuando uno no sabe cómo manejarlo, y peor, cuando se entera cuando ya ha pasado. ¿Por qué? Porque mi hijo siempre lo ha sido, un estudiante muy aplicado, pero esos estudiantes muy aplicados que no entran en el desorden de grupos,
tienden a ser objeto de mofa, de burla, ¿no? Entonces era la época de los nerds. Ah, bueno, tú eres un nerd, tú te la sabes toda, qué sé yo, y este tipo de cosas. Pero es decir, que fue psicológico y fue verbal, no llegó a ser físico. Pero yo no lo supe. Mi hijo no me lo confió jamás. Yo lo vine a saber cuando ya había salido de la escuela, cuando se graduó y comenzó a tener problemas eh, en la universidad, socializando, y allí es donde vengo a profundizar esto unido a otras cosas, qué es lo que había pasado en la escuela. Porque eh, pues yo siempre entendí que era un tema de personalidades, ¿sí? ¿Por qué personalidades? Bueno, porque los padres de alguna manera o de todas las maneras influimos en nuestros hijos, en quiénes son, sus valores, cómo se comportan, cómo socializan, lo que piensan, cómo se expresan. Y siendo mi rol tan fuertemente comprometido con el combate del delito y delitos violentos, ellos también, por extensión y criados por mí, pues yo me divorcié hace 17, 18 años y me quedé con ellos nada más. Entonces, quizás hubo un poco más de protección de lo que pudiera ser la vida afuera, ¿no? Y sin embargo, al darme cuenta de esto, pues hubo mucha necesidad, hago el subrayado, mucha necesidad de acompañamiento psicológico, para comprender lo que había ocurrido, y para esto que habló el colega Madrid, reforzar todo cuanto nutra a la persona, su valor, su autoestima, para saber que puede poner límites, porque es un derecho poner límites en todas las edades. El límite no es dar un golpe de vuelta a lo que te está haciendo sufrir alguien de cualquier forma. El límite es saber que no es sano lo que está ocurriendo, que no debo permitir que esto me ocurra, y detenerlo recurriendo a los mecanismos. Y ahí de vuelta con la necesidad de que este plan de convivencia pacífica escolar sea una realidad en todas las escuelas. Porque si los padres tienen esta guía a mano, sabrían cómo resolver situaciones a tiempo, oportunamente, antes de que se vuelvan situaciones que marquen, que traumaticen y que hagan que nuestros hijos entonces vayan a rastras por la vida cargando con lastres de haber sufrido acoso en la escuela, en cualquier edad, y nosotros realmente no estar seguros qué está pasando. Porque sí, buscamos hablar con ellos, pero comprometidos con nuestras responsabilidades del día a día, que muchas veces son verdaderamente intensas. No tenemos conversaciones suficientemente hondas, los espacios no están suficientemente aireados como para poder dejarlos soltar todo lo que tienen por dentro y que está pasando. Por supuesto que los padres también necesitamos ayuda, porque en mi caso eso fue tremendo. Para mí, el sentirme que de alguna manera yo tenía responsabilidad por lo que había sucedido, y yo quería haber resuelto eso y lo hubiera resuelto, créeme, Meiki, y todo lo que me escuchan lo hubiera resuelto así. Yo no hubiera permitido, claro, no a portazos, no a golpes, no a gritos, sino buscando todo, recorrer todos los caminos para que esa situación se detuviera con un chico que es excepcional, no porque sean mis hijos, pero son chicos extraordinarios, bendito Dios, y afortunadamente pues hemos podido resolver la situación con mucho afecto, con mucha atención, con mucho acompañamiento, o sea, estando constantemente atenta a cómo están, porque hay que privilegiar su salud psicoemocional en estos tiempos donde están constantemente desafiados a ser otra persona, a no ser ellos, a no fluir en esa personalidad preciosa que tienen desde el ser individual. Son seres biopsicosociales y espirituales, preciosos, y nosotros tenemos esa responsabilidad de acompañarlos respetando quiénes son. Pero ahora hay un bombardeo horroroso de todas las formas posibles para que sean otra persona y no quienes vinieron a este mundo a ser. Gracias por escucharme todo esto. Wow, impresionante. Profesora, de verdad para nosotros, y recordemos que la reunión está siendo grabada,
porque queremos llegar al alcance de muchos padres que hoy están trabajando, que están de turno, otros que no han podido conectarse, que van en el tranque. Y la verdad para nosotros es un cambio de paradigma, utilizando no solo sus conocimientos, sino esa parte de ser humano que todas las 71 personas que están conectadas todos los días vivimos en los centros escolares y hemos vivido. Y estos antecedentes nos permiten a nosotros poder retroalimentarnos y brindar a la sociedad nuestros conocimientos también de la parte humanística. Vanessa. Claro que sí, han sido dos exposiciones extraordinarias. Gracias por compartir y abrir su corazón, porque nos sentimos identificados. Tenemos muchas vivencias similar. Vamos a presentar a Meiki Luz Quintero, abogada, docente universitaria, presidenta de la Fundación Yo Te Incluyo, comprometida con la promoción de la inclusión y la defensa de los derechos de los grupos vulnerables. Gracias a todos por estar aquí, por su compromiso y por sumar su voz a esta iniciativa. Juntos podemos construir espacios más seguros y empáticos para todos. Al finalizar la ponencia de Meiki, pueden hacer entonces sus preguntas. Meiki, tienes las palabras. Bueno, miren, fíjense que más que ponencia, yo estaba hablando hoy con la profesora Markel, con Carlos, y esta idea de este foro virtual la tuve ayer, hace 24 horas, les soy sincera. Estaba tomando café y pensaba cómo podemos llegar a impactar a la sociedad de manera positiva, y eso es lo que busca Yo Te Incluyo. La ley 289 y su reglamentación establece verbos que deben cumplir específicamente los centros educativos, tanto particulares como públicos, estableciendo protocolos de actuación. Y fíjense, la ley y la reglamentación establecen que dentro del ciclo escolar, los centros educativos tienen que brindar información que permita primero conocer todas las actuaciones que pueden denominarse como acoso, hostigamiento y notificar a través de la forma escrita, elementos virtuales, redes sociales, todo lo que es esta prevención, no solo a la comunidad educativa, a los estudiantes, a los padres de familia, a los docentes y los administrativos. Entonces, tenemos sujetos dentro de lo que es la interacción escolar que deben incorporarse en esta prevención. Y a veces fallamos como padres porque pensamos que el colegio tiene solo la responsabilidad y no compartimos información valiosa siendo padres, administrativos y docentes. Dice la normativa que todos están en el deber de denunciar si existe alguno de los comportamientos previstos como acoso escolar. Esto quiere decir que todos como comunidad somos responsables. Fíjense, no solo estamos involucrando a los centros educativos no tienen que proporcionar esta información, pero también nosotros como padres tenemos que ser garantes que esta información se cumpla desde el núcleo familiar, como los docentes capacitándose, los administrativos. Y ahorita mismo se manejan mucho las redes y tenemos que aprovechar estos elementos para crear conciencia. El inicio del año escolar permite que toda la población comience a educarse. Y esto es obligatorio. Esto no es si es elección, esto es obligatorio. Existen ya un protocolo, creo que lo he difundido del Meduca, donde establece precisamente puntos esenciales para poder atender estos casos. Creo que las dudas que más surgen como madre de familia es a dónde acudir, si me quedo callada. Y creo que alguien habló de retirar los estudiantes cuando suceden estas cosas. Pero el silencio siempre digo que estimula a que sigan actuando. Y precisamente las escuelas están obligadas a reportar, elevar estadísticas de estos casos, porque es necesario comenzar a brindar números de la población afectada y qué previsiones está utilizando los departamentos de psicopedagogía, psicología, administrativos y padres, porque todos en la ecuación somos importantes. Si un padre que conoce que existen conductas agresivas de su hijo
y no asiste a una terapia para buscar un apoyo de un especialista y se compromete, el colegio está en el deber de brindar el seguimiento. Y precisamente la ley establece que no solo es prevenir el inicio del año escolar y brindar la información, debe existir esta data. Debe darse un seguimiento de los casos y atender tanto al acosador como al acosado. Porque estamos hablando de sujetos, individuos que están en su desarrollo. Y una de las partes que me interesa más que nos llevemos en este foro, en este conversatorio, precisamente es la necesidad como padres de familia de exigir desde nuestra posición que la escuela cumpla con esta información. Denunciar si existen casos, hablar con los docentes. A la vez la escuela debe cumplir con la ejecución de protocolos. Al finalizar el año escolar debe existir una data. Esto permite que el estudiante que ha sido acosado, tanto como el agresor o el acosador, puedan buscar mecanismos de que gestionen perfectamente las conductas o hechos que se den. Desconozco sea acoso cibernético, acoso físico, maltrato no, alguna gestión, una agresividad física que impida, ¿verdad?, esa convivencia pacífica. Esto eleva la necesidad de las escuelas de brindar ese seguimiento y buscar soluciones inmediatas, pero soluciones para buscar el interés superior de los menores involucrados. Creo que estas son de las cosas que tenemos que resaltar tanto de la ley como de la reglamentación. Los centros particulares están obligados a cumplir las normativas del MEDUC. Y esto quiero dejarlo claro, porque muchas veces esas son las limitaciones que tienen los padres en las escuelas particulares, porque no saben a dónde acudir, no saben si existe un protocolo. Creo que al momento de transmitir esta información, no es solo para brindar una queja social, sino para solicitar el cumplimiento de la 289 y su reglamentación. Y a la vez hacer estas retroalimentaciones que nos permiten mucho. La data, si bien es cierto, de estos hechos que se den en los centros particulares, debe existir un tema de confidencialidad porque estamos hablando de menores, pero sí deben haber un elemento donde se notifique la efectividad del protocolo y esto al finalizar el periodo escolar debe ser transmitido a los padres. Porque esta retroalimentación nos permite saber si esas conductas de prevención que se dieron en el aula escolar, en las giras, en las actividades, en los recreos, en las ferias, nos permiten. Y aquí es donde los padres que estamos siendo parte de esta comunidad educativa tenemos que comprometernos. Y yo siempre digo que la crítica viene al lado de la solución, porque siempre criticamos y a veces no brindamos las respuestas oportunas. ¿Qué tenemos que hacer como padres? Ser garantes, solicitarlo de manera respetuosa, porque parte de la comunicación asertiva que tenemos con los colegios particulares, tanto públicos y particulares, perdón, es esa comunicación de solicitar amablemente esta ejecución de estos protocolos. Esas son recomendaciones porque sí, existe un protocolo. Esto tendríamos que tratarlo de manera más profunda e invitando a miembros del MEDUCA, que pues públicamente voy a comprometerme en hacerlo, porque sería muy interesante en saber cuáles fueron los elementos que se tomaron en consideración para crear este protocolo. Y me parece una guía muy interesante, la verdad estuve leyéndola. Me interesa mucho que se gestione, se reproduzca y se aplique. Posterior se verán a satisfacción si existe una data y ha disminuido el tema del acoso. Claro está que con el avance de la tecnología también debemos comprender que van a desarrollarse nuevas modalidades y nada está escrito en piedra. Por eso tenemos que comprender que todo evoluciona de acuerdo a la información y a la solicitud que nosotros como sociedad
nos incorporamos cada día para mejorar la calidad de educación de nuestros hijos, comprendiendo que esos menores de edad hoy por hoy van a ser adultos y ese comportamiento no gestionado de manera correcta en los años escolares puede desencadenar hechos más adelante en su vida adulta donde la capacidad jurídica y la responsabilidad se ameriten otro tipo de sanciones. Y esto siempre se lo digo a los padres. Es importante aceptar estas conductas, evaluarlas y buscar apoyo dentro de los equipos interdisciplinarios que nos permitan comprender y poder tener una guía más amplia. Yo quiero agradecer hoy viernes a todas las personas que se han conectado. Quise hacer esta conclusión de una manera un poco más abierta, dejando el compás, abriendo el compás, perdón, para que podamos invitar más adelante al Meduca y a otros departamentos que nos permitan poder conocer cuáles son las gestiones y aplicaciones de manera institucional que se puedan desarrollar y crear, ¿verdad? Esas conexiones que tanto lo necesita la sociedad civil. Vanessa, me despido de todos ustedes, no sin antes agradecer a la profesora Maruquel Castroverse por su hermosa intervención. La verdad, cada vez que usted me habla de sus antecedentes y se expone de una manera tan sincera con sus experiencias, tanto su núcleo familiar como profesional, cambia con sus palabras muchas, pero muchas vidas a nivel digital. Carlos, la verdad tu trayectoria ha impactado muchas vidas y sigue impactando académicamente. Gracias por mencionar UDELA. UDELA para mí es una casa de formación de profesionales. Estoy muy agradecida con ellos y la verdad no ha sido propaganda, ha sido muy importante porque sé que has invitado a muchos estudiantes y te agradezco tanto esa disertación dentro de lo que es la plataforma. A mis aliados, a LSP, Link, creo que han hecho un toque maravilloso en organización y han brindado de verdad para mí y para todas las personas sordas un alcance increíble para poder comprender el acoso escolar. Vanessa, unas últimas palabras como nuestro aliado dentro de lo que es la reproducción y digitalización también de proyectos precisamente en el acoso escolar. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Ha sido un tiempo productivo, muy profundo, los aprendizajes. Estamos a la orden para cualquier consulta adicional, tanto Yo Te Incluyo como nuestras organizaciones aliadas, para acompañarlos en este proceso, que sabemos que muchos de los padres que se han conectado y bueno, no han hecho preguntas, pero sabemos que tal vez están atravesando situaciones complicadas como trabajadora social y presidenta de SOS Panamá y nuestro proyecto de sensibilización, concienciación de lo que son estos retos con los que viven nuestros hijos, ya sea eh, discapacidades diversas o neurodiversas o discapacidades múltiples, enfermedades raras, sabemos que tienen un grado de mayor vulnerabilidad ante lo que es el acoso. Y este es un espacio de prevención para que sepamos cómo intervenir oportunamente o detectar esas señales y saber qué hacer. Así que pueden escribirnos a nuestras redes sociales si quieren una orientación más precisa. Aquí nos dice Katia Abrego, muchas gracias por la información que nos han brindado en el día de hoy. Gracias por compartir esta expresión de gratitud que sé que llena el corazón de todos los ponentes. Feliz noche y bendiciones.